Cuando terminamos la última clase presencial que tuvimos allá por mediados de marzo de este año, referido a los principios y reglas procesales en los concursos preventivos, quedó pendiente de ver este procedimiento especial que introdujo el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia a partir del artículo 359, referido al concursamiento de la persona humana que no realiza actividad económica organizada. Concretamente podríamos decir que ese sujeto es el consumidor y la problemática que aborda es la del sobreendeudamiento. El paso del tiempo y el desarrollo de las clases me ha permitido corroborar que esta postergación ha venido bien, porque en realidad podemos calificar a ese proceso como uno de los concursos diferenciados que deben ser tenidos en cuenta en la guía número 14. Y como se trata de un procedimiento novedoso, he participado al doctor Pablo González Mazanés, juez titular del tercer juzgado de procesos concursales de Mendoza y uno de los precursores y autores de esa normativa, para que sea él quien desde su experiencia personal nos ilustre sobre el contenido y alcances de esta novedosa normativa contenida en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza. Bueno, entonces a partir de ahora este módulo va a ser explicitado por el doctor Pablo González Mazanés. Muchas gracias desde ya al juez que ha aceptado esta invitación. Gracias, doctor Fragapane, por la invitación. Vamos a ver el concurso de persona humana que no realiza actividad económica organizada, más conocido como concurso del consumidor, previsto por el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza. Para ello y para aprovechar este breve tiempo que se me ha dado, vamos a explicitar algunas nociones elementales para comprender este procedimiento e ir relacionándolas con el articulado. En primer lugar, la noción de consumidor sobreendeudado. Se trata de la persona humana que en el marco con motivo de sus relaciones de consumo ha asumido un pasivo que le resulta imposible pagar con sus ingresos normales habituales y dentro de un plazo razonable. Con esta sencilla noción aludimos al presupuesto objetivo y subjetivo al que refiere el artículo 359 del Código. En el sobreendeudamiento está ausente la idea del quehacer comercial, de la actividad productiva, de bienes, servicios, de lucro, de riesgo. Por el contrario, se trata de las obligaciones que han sido asumidas para cubrir las necesidades básicas del deudor y de su familia. Se trata de un imperativo propio de la vida digna. Ahora, el fenómeno del sobreendeudamiento pone en juego los derechos elementales del deudor, su dignidad, su derecho de acceso no solo al derecho de propiedad, sino a la salud, a la educación, a la vestimenta, a la alimentación, porque si debe destinar la mayor parte de sus ingresos a satisfacer estas obligaciones previamente asumidas, pues no contará con recursos para llevar adelante una vida digna. Es por esto que en cualquier producto legislativo jurisprudencial que se intente para solucionar el problema del sobreendeudamiento, va a confluir no solo el derecho concursal, sino también y fundamentalmente el derecho de consumo. Y esto es así porque el principio protectorio que prevé el artículo 42 de la Constitución Nacional se activa precisamente para proteger estos derechos fundamentales del consumidor. Entonces esto da lugar a un nuevo instituto. Este procedimiento verdaderamente es un nuevo instituto que debe ser abordado y comprendido no solo desde el derecho concursal, con una visión netamente concursalista, sino fundamentalmente desde la perspectiva de los derechos del consumidor y la protección de sus derechos elementales, de su dignidad. Como dijo la Corte, nadie puede obligarse de manera tal que anule su personalidad. Entonces, en cuanto al fenómeno del consumidor sobreendeudado, deben prevalecer los derechos fundamentales, un mínimo legal que debe garantizarse. El articulado del Código se inspira en las normas del APE, en el régimen del acuerdo preventivo extrajudicial previsto por la ley de concurso. De manera que si uno va siguiendo los dos articulados va a haber cierto paralelismo. Se ve tanto en
los requisitos de presentación, en la publicidad, en los efectos de la presentación, en la libertad de contenido del acuerdo o de la propuesta, en las mayorías. Por eso voy a ir destacando algunos puntos que me parecen importantes, que son los que se han intentado o que se han introducido para adaptarlos a la realidad del consumidor. El artículo 360, en el inciso cuarto, prevé que se explicita el texto del acuerdo propuesto a los acreedores. Esto también es así en el acuerdo preventivo extrajudicial. Pero la relevancia que en la práctica toma o cobra este inciso es que ha sincerado una realidad o un secreto a voces que antes existía cuando se presentaba el concurso preventivo de la ley de concurso, pero para el fenómeno del sobreendeudamiento del consumidor. Y es que en más del 90% de los casos estos procedimientos preventivos terminaban en quiebra. Y esto es así porque la posibilidad de ofrecer una propuesta por parte del deudor es muy limitada. Su capacidad de negociación es inelástica, porque el deudor no puede ganar más ni gastar menos. El consumidor habitualmente es un asalariado que no puede ganar más ni puede gastar menos porque tiene una serie de necesidades que cubre. Entonces, con este cambio de paradigma se sincera esa realidad y se propone que acceda a este procedimiento el que realmente tiene algo para ofrecer. El que no, directamente se presenta en quiebra. Y también se genera que el procedimiento falencial, o que se llegue al procedimiento falencial de una manera inmediata y sin esta previa tramitación del concurso preventivo que en muchos casos llevaba varios años, consumía varios años. En cuanto a los efectos de la presentación, me parece importante destacar que con la presentación, o en realidad es ordenada la publicación de edictos y dispuesta, ordenada, la notificación por cédula. Esa es una modificación que ha hecho la jurisprudencia, porque la ley exige en realidad que esté notificada a los acreedores la existencia del concurso. Se suspende los descuentos en el bono de haberes y en la cuenta sueldo del deudor, la que tiene en el banco. Esto es una aplicación del artículo 16 de la ley de concursos. Y es relevante destacar en este aspecto que se ha advertido un cierto uso disfuncional del procedimiento porque hay una gran cantidad de concursos que se presentan con el solo objetivo de obtener esta suspensión de descuentos y después se abandonan y terminan en el fracaso los procedimientos. Pero el deudor obtiene esta suspensión de descuento y que queda vigente la suspensión. Esto en sí mismo no es ilícito porque el deudor tiene derecho a elegir el modo en que va a pagar a los acreedores y si uno analiza la reglamentación de estos modos de pago, de descuentos automáticos, el deudor tiene derecho a ponerle fin en cualquier momento. Pero en lugar de utilizar una petición autónoma de tipo administrativo o judicial para alcanzar este objetivo, se presenta el concurso con el dispendio que implica y con solo el objetivo de suspender los descuentos, y también con el objetivo de desinteresar a los acreedores en el sentido de que los acreedores pierden interés en el crédito cuando ven que la persona ha obtenido la declaración judicial de esa insolvencia. Un punto importante en este articulado o en este régimen es que se otorga la posibilidad de lograr un acuerdo de un modo más flexible. Esto es así, a través del artículo 365 se permite arribar a acuerdos parciales. ¿Qué significa esto? Hay acreedores que son muy importantes en el pasivo del deudor, pero que habitualmente es uno, dos o tres acreedores que tienen créditos relevantes y después hay muchos otros acreedores cuyos créditos son menores. Entonces, el deudor, si puede arribar a un acuerdo con sus acreedores más importantes, ese acuerdo puede ser homologado aun cuando no se alcancen las mayorías de capital y de persona que prevé el propio código y que en realidad son una reiteración de las que prevé la ley de concurso. Por poner un ejemplo, si tengo 5 acreedores, pero hay 2 que son importantes y que me sumen en el sobreendeudamiento, en la insolvencia, bueno, si arreglo con esos 2, aunque no tenga la mayoría de personas, siendo un arreglo que me permite
superar el sobreendeudamiento, puede ser sometido a homologación. Los efectos de la homologación del artículo 367 son iguales a los que prevé el artículo 56 de la ley de concursos, con la única diferencia de que no alcanza a todos los acreedores concursales, es decir, a los acreedores anteriores a la presentación del concurso, tanto a los que concurrieron como a los que no concurrieron, sino que va a alcanzar solamente a los acreedores denunciados por el deudor. Con esto también se incentiva al deudor a que la denuncia que hace al presentarse en concurso sea una denuncia verídica, porque si después obtiene la homologación y omitió denunciar a algún acreedor, ese acuerdo no lo va a comprender, no lo va a alcanzar, y con lo cual el acuerdo le va a servir de poco, al menos respecto a ese acreedor. Entonces, la homologación alcanza a los créditos denunciados por el deudor y a los que se incorporen a través del régimen del trámite de oposición. Volvemos ahora a la oposición del artículo 366 y a los artículos 370 y 371. Para comprender esto es importante explicitar cuál es la estructura de este procedimiento, que es igual que en el acuerdo preventivo extrajudicial y que es diferente en un aspecto sustancial con el concurso preventivo de la ley de concursos, ¿no? El concurso preventivo tenemos dos grandes objetivos. Uno es determinar el pasivo, el cual se determina a través del trámite típico y necesario de la verificación de créditos, y otro objetivo es arreglar ese pasivo que hemos determinado a través del trámite de verificación. En el trámite de verificación, al arribar a una sentencia verificatoria, el acreedor no solo obtiene un pronunciamiento que lo legitima sustancialmente, que le reconoce su derecho, sino también que en el devenir de ese trámite verificatorio ha llegado a convertirse en una parte legitimada para intervenir en el proceso. Una vez que ese pasivo está determinado, como dijimos, el segundo problema o el segundo objetivo es arreglar ese pasivo. En el acuerdo preventivo extrajudicial es diferente, es más sencillo, porque el pasivo ya viene determinado. El deudor, al presentarse en concurso, denuncia cuáles son sus acreedores y los reconoce como tal. Es decir, que esa legitimación sustancial, ese reconocimiento del derecho del acreedor, ya viene establecido con la misma demanda de concurso. Es decir, el deudor al concursarse reconoce cuáles son sus acreedores y esos acreedores ya están legitimados sustancialmente. Esto tiene una importante consecuencia, y es que también les otorga legitimación procesal, en el sentido de que ya son parte. Es decir, nos salimos un poco del esquema del proceso voluntario, que es el concurso, para entrar en un proceso en el que tenemos un actor, que es el deudor, y varios demandados, que son los acreedores. Esos demandados, que son los acreedores, no se los demanda para no reconocer su crédito, al contrario, se los reconoce y se los demanda para que concurran al procedimiento a escuchar cuál es la propuesta del deudor y a votar afirmativa o negativamente sobre esa propuesta. Entonces no tenemos un trámite típico de determinación del pasivo. El trámite de determinación del pasivo es solo eventual para el caso en que el deudor omita denunciar a algún acreedor o que lo denuncie por un crédito menor al que realmente tiene. Ese trámite eventual es el trámite de oposición. A través del trámite de oposición, el acreedor puede presentarse en el concurso, denunciar que ha sido omitido, acreditar, es decir, probar la relación obligacional, cuál es su crédito, y obtener una sentencia que hace cosa juzgada material en el cual se lo reconoce como acreedor y comienza a intervenir en el proceso. La idea es que el deudor logre las mayorías, es decir, logre los votos necesarios para aprobar la propuesta dentro del lapso de negociación. Si no logra, si no alcanza ese objetivo, se prevé la audiencia conciliatoria. En la práctica lo que ha pasado es que directamente tanto deudor como acreedores, pero fundamentalmente el deudor, ya directamente piensa, cuando se presenta en concurso, piensa en arribar a esa audiencia conciliatoria como una instancia más favorable para la negociación.
favorable porque interviene el juez y porque están todos los acreedores, o deberían estar todos los acreedores presentes. No es la idea del procedimiento, pero es lo que se está dando en la realidad. La idea es que directamente el deudor obtenga las conformidades extrajudicialmente y las presente. Pero bueno, esta audiencia se ha convertido en un instrumento, en una herramienta muy relevante, porque permite la negociación directa entre el deudor. Se exige la presencia del deudor, y no solo de su abogado, sino también propiamente del deudor, y negocia con los acreedores, o si no hay mucho margen de negociación, explica cuál es su real situación económica, y normalmente los acreedores acceden a seguir negociando o a brindar facilidades de pago. A esto me refería también con los beneficios es decir, este procedimiento no solo beneficia al deudor, protege al deudor en sus derechos elementales, también beneficia a los acreedores, porque como ven no tienen el costo de verificar, simplemente en el peor de los casos, en cuanto a su mayor actividad va a ser presentarse en la audiencia, concurrir a la audiencia y otorgar su conformidad o no. Y además, al no tener síndico, al ser un procedimiento más económico, se permite que los fondos que pueda haber ahorrado el deudor de su salario, de sus ingresos, sean destinados a pagar a los acreedores y no a pagar a los altos costos que tiene el proceso concursal típico o tradicional. Acá hay un tema muy importante, y es que en la audiencia conciliatoria, para la audiencia conciliatoria se cita a los acreedores mediante cédula. Una cosa importante que se ha hecho jurisprudencialmente es que, como hemos advertido que los deudores directamente optan por ir a la audiencia, es decir, es difícil, han habido pocos casos en donde directamente presentan las conformidades antes de la audiencia, hemos optado por, al principio, cuando sale la sentencia que abre el concurso, fijar la audiencia conciliatoria y ya ordenar la notificación por cédula, de manera que hemos ahorrado esa doble notificación, la notificación por la cual, que está prevista en el artículo 361, se comunica, se anoticia al acreedor de la existencia del concurso, y después otra notificación para noticiarlo de la audiencia. Ya directamente se hace una sola cédula para anoticiarlos tanto de la existencia del concurso como de la audiencia conciliatoria. Bueno, el acreedor que no concurra a la audiencia conciliatoria podrá ser declarado rebelde. Y esta es la gran novedad, y me parece que es la vuelta de tuerca que permite que el deudor obtenga una sentencia útil. El deudor y también los acreedores que concurren y que se interesan por el procedimiento. Y esto es así porque, si partimos de la noción a la que recién aludíamos, de que el deudor es el actor que demanda a sus acreedores reconociendo el crédito, pero para que se presenten a escuchar la propuesta, si este acreedor no concurre, si es remiso a concurrir, puede ser declarado rebelde, como en cualquier proceso en donde el demandado no concurre, y la sentencia a la que se arribe le será imponible. Es decir, que los acreedores que no se presenten, que no concurran al procedimiento, pueden ser declarados rebeldes, con la consecuencia de que, si con los acreedores presentes se arriba a un acuerdo preventivo, ese acuerdo los va a comprender, los va a incluir, es decir, las condiciones del acuerdo, por ejemplo, si se pacta una quita y una espera, como es habitualmente el contenido de los acuerdos, esa quita y esa espera se le va a aplicar al acreedor denunciado que ha sido correctamente anoticiado de la existencia del concurso y de la audiencia conciliatoria y que no concurrió, que no compareció. Esto ha sido visto como algo, como una consecuencia gravísima, cuando en realidad, primero, es la consecuencia de cualquier declaración de rebeldía, y en realidad es una aplicación del artículo 125 de la Ley de Concursos y también del artículo 56 de la Ley de Concursos, en cuanto prevé que el acuerdo es aplicable a todos los acreedores del deudor. Es más, es aplicable a todos los acreedores del deudor y partiendo de la notificación que se hace por edictos, lo cual hay cierta ficción en ese anoticiamiento. En cambio, en este procedimiento se le va a aplicar el acuerdo
a las condiciones del acuerdo, va a quedar comprendido en el acuerdo el deudor que haya sido notificado por cédula, correctamente notificado y anoticiado, como dijimos, tanto de la existencia del concurso como de la audiencia conciliatoria. Una vuelta de tuerca más que tiene esto es que, y por eso decíamos que se garantiza el acceso a una sentencia útil, que es uno de los principios elementales del derecho de acceso a la justicia, es que en caso que no concurra ningún acreedor a esta audiencia conciliatoria, el deudor tiene derecho a pedir, por el artículo 371, que esa propuesta sea homologada en cuanto plan de saneamiento. Es decir, que por imperio del juez y por la declaración de rebeldía, el juez determine que esa propuesta o ese acuerdo va a ser aplicable, pero a modo de plan de saneamiento. Es decir, que los acreedores denunciados, correctamente notificados, que no concurrieron a la audiencia conciliatoria y que fueran declarados, terminen siendo declarados rebeldes, van a quedar comprendidos en ese plan de saneamiento y sus créditos van a ser abonados, van a ser pagados de acuerdo a ese plan de saneamiento. Y esto es por efecto de la declaración de rebeldía fundamentalmente. Para que este plan de saneamiento sea homologado o aprobado, lógicamente que debe ser viable, debe ser plausible, debe haber una propuesta seria y la propia ley establece un mínimo que es que se ofrezca más de lo que los acreedores cobrarían en una hipotética quiebra. Por último, y también como una herramienta importante, el artículo 372 prevé los modos de conclusión del procedimiento a través o con motivo del fracaso, con motivo de que el deudor no cumpla con alguna de las cargas que tiene a través del proceso. Este fracaso es importante porque no conlleva directamente a la quiebra, es decir, en el concurso preventivo, en la ley de concurso, el fracaso del concurso deviene en quiebra, nos lleva necesariamente a la quiebra. Esto no es así en el concurso del consumidor. El consumidor que no arribe a un acuerdo con sus acreedores, que no obtenga el plan de saneamiento, o que no pueda cumplir con alguna carga, por ejemplo una notificación o la publicación de edictos, o que abandone el proceso, simplemente va a obtener una resolución de conclusión que le pone fin al procedimiento. Pero no va a devenir necesariamente en quiebra con todos los costos que tiene, que habitualmente el costo de honorario de la quiebra es mayor o igual, al menos, que el pasivo que se intenta arreglar. Con lo cual, muchas veces el deudor sale de la quiebra en peor situación de la que entró al concursamiento. Bueno, estos son los puntos que me parecen fundamentales y que es inevitable tocar para dar una noción, un panorama respecto de este concurso.